Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a desarrollar el trabajo práctico Evaluación de la degradación y contaminación de los recursos naturales en sistemas agropecuarios y forestales, que completa la guía de trabajos prácticos correspondientes al cursado 2020 de Ecología de los Sistemas Agropecuarios. Este trabajo práctico está apoyado en los conceptos teóricos que ustedes desarrollaron en la unidad temática 2 y a los cuales vamos a recordar brevemente como para introducirnos en las herramientas metodológicas que son objeto de este práctico. Los objetivos particulares del mismo son básicamente comprender el concepto de impacto ambiental y la importancia de su evaluación, conocer las principales metodologías aplicadas en la evaluación de impacto ambiental, desarrollar la habilidad para analizar e interpretar estudios particulares en referencia a este aspecto e identificar aquellas acciones que producen impactos en los recursos naturales a partir de la instalación de lo que llamamos proyecto. Recordando un poco lo que ustedes vieron en la unidad temática 2, traemos aquí a este trabajo práctico principalmente la situación que tenemos que tener como marco general, y es el hecho de que el desarrollo de actividades agropecuarias a través de lo que nosotros denominamos agroecosistemas define a nivel del entorno o de un medio receptor lo que llamamos impactos ambientales, los cuales han sido definidos por diversos autores, pero en general hablamos de impactos ambientales como todos cambios que pueden ser positivos o negativos que se dan sobre los factores del ambiente a partir de las acciones antrópicas y que se consideran como tales en base a que puedan producir alteraciones que afecten la salud, la calidad de vida del humano relacionado a estos proyectos productivos y la capacidad productiva de los recursos naturales y aquellos procesos ecológicos esenciales asociados a estos. Es decir, tengo una mirada desde el punto de vista de la salud y la calidad de vida de la sociedad que está relacionada con estos proyectos productivos y también de todos otros factores bióticos y abióticos que constituyen el ambiente o medio receptor o entorno que pueda ser afectada por las acciones que derivan de la instalación de estos agroecosistemas. Cuando hablamos de analizar los impactos ambientales que cualquier tipo de proyecto productivo pueda generar, hablamos de una estrategia metodológica que se viene desarrollando en el mundo a partir de la década del 60 del siglo anterior, que es lo que denominamos evaluación de impacto ambiental, que es básicamente un proceso a partir del cual es posible identificar, predecir, interpretar y comunicar procesos que generan impactos a partir de un proyecto. Y en base a este trabajo de identificación, predicción, interpretación y comunicación, tomar la determinación de que si ese proyecto productivo es viable de realizarse y por lo tanto se acepta su propuesta, si debe modificarse para poder llevarse a cabo o simplemente debe rechazarse. Entonces, tengamos en cuenta, la evaluación de impacto ambiental es un proceso técnico-administrativo que se desarrolla con esta finalidad de definir si un proyecto productivo puede realizarse o no, por lo cual volvemos a reforzar el concepto de que es un proceso que se debe realizar antes de definir la instalación de un proyecto productivo. Como es un proceso técnico-administrativo, dijimos hace un momento, está detallado cómo realizarse en cada jurisdicción, ya sea en los distintos países y en las distintas unidades administrativas, es decir, a nivel de países, distritos, provincias, etcétera, según la
división política en cada caso, a través de normativas. Esas normativas son las que detallan el trámite o el proceso que genera la realización de una evaluación de impacto ambiental. Si bien, como les decía, es típico o está generado en cada jurisdicción, hay una estructura básica de este trámite que es la que ustedes ya vieron en la clase teórica y que vamos a repasar brevemente. El proceso de evaluación ambiental o de evaluación de impacto ambiental en general comienza con la existencia de un promotor, es decir, de una persona interesada en desarrollar un proyecto productivo. La normativa va a definir cuáles son los trámites que ese promotor debe realizar. Básicamente, ese promotor o el dueño de la idea del proyecto productivo tendrá asesores profesionales que lo apoyarán para generar esta propuesta que él debe presentar ante el organismo oficial que la normativa indique. En esa propuesta va a estar contenido el proyecto productivo, es decir, la descripción de cuál es el agroecosistema para nuestro ámbito que este promotor quiere llevar a cabo, acompañado de un estudio de impacto ambiental, que es un documento técnico sobre el cual vamos a profundizar a partir de ahora. Esta documentación, que incluye, como les digo, proyecto productivo más estudio de impacto, será analizada por un organismo ambiental determinada por la normativa, que puede ser en cada jurisdicción la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Recursos Naturales, etc. Este organismo ambiental con capacidad técnica suficiente como para evaluar si este documento que presentó el promotor es coherente y sigue las normativas generales de instalación de ese tipo de proyecto productivo y el estudio de impacto refleja cuáles pueden ser los efectos de instalarlo, este organismo ambiental con esa capacidad técnica tendrá su opinión sobre esta documentación y a su vez someterá esta misma documentación a lo que llamamos audiencia pública, es decir, a la opinión de representantes de la sociedad en su conjunto. No es que cada proyecto productivo va a ser sometido a un plebiscito donde todos vamos a votar si es bueno o no, sino que va a haber órganos de consulta que representan a la sociedad en general, que pueden ser ONGs, asociaciones de productores, asociaciones ambientalistas, depende del rubro del que estemos hablando, pero en general son representantes de la sociedad civil que se van a manifestar respecto de la factibilidad de instalar este proyecto productivo a partir de lo que está descrito en ese documento presentado inicialmente en el proceso. A partir de la evaluación que hizo el organismo ambiental, más la opinión recabada a través de la audiencia pública, se llegará a una documentación final o a un dictamen final, que es lo que se conoce como declaración de impacto ambiental. Este dictamen que resuelve este trámite es el que va a determinar, como decíamos al principio, si el proyecto puede aceptarse tal cual ha sido propuesto por el promotor y su asesor técnico, si debe modificarse para poder generar su aceptación o si directamente se rechaza por no estar adecuado a las posibilidades de instalarse por sus efectos negativos. En general, ¿en qué aspectos tiene injerencia el profesional de la agronomía? Básicamente en lo que es la descripción del proyecto productivo. Si bien, por supuesto, va a haber un productor o una persona que tiene la idea de desarrollar un determinado proyecto productivo, por supuesto, en el ámbito de los agroecosistemas, el ingeniero agrónomo es quien lo va a asesorar respecto a cómo debe desarrollarse ese proyecto, cuáles son los insumos, cuáles son los procesos, cuáles son los productos, cuáles son los requerimientos ambientales
y económicos para llevarlo a cabo. Además, es el ingeniero agrónomo uno de los profesionales que tienen la capacidad para desarrollar el estudio de impacto ambiental que decíamos que acompaña esa propuesta, que básicamente es un documento técnico en el que se hace la identificación y valoración de los efectos ambientales que ese proyecto productivo que ellos han descrito puede producir sobre el ambiente o entorno en el que se lleve a cabo. Eso también puede incluir cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en función de minimizar esos efectos ambientales en caso de que tenga efectos ambientales negativos. Y este estudio de impacto ambiental, que las siglas son esas que ven en la pantalla, ESIA, este estudio técnico es el que van a analizar el órgano ambiental y la sociedad o los representantes de la sociedad para definir la posibilidad de aceptar o no la propuesta productiva. Los contenidos mínimos de ese estudio de impacto ambiental están determinados, como les decía también, por normativas específicas de las jurisdicciones o de los rubros productivos de los que estemos hablando, pero básicamente tiene una serie de puntos que deben contener y que inicialmente fueron descritos en una ley nacional, que es la Ley de Residuos Peligrosos, y basados en esto se desarrollan en general las normativas tanto provinciales como municipales que puedan existir. Básicamente, ese estudio de impacto ambiental va a contener la descripción del proyecto productivo en general, cuál es el estado actual del ambiente o el entorno sobre el cual se va a desarrollar, y destacando cuáles son los factores que constituyen el medio receptor. ¿A qué llamamos medio receptor en ese entorno? A ese conjunto de factores que van a recibir justamente efecto del proyecto productivo. Por supuesto, se va a describir cuál es el marco legal e institucional en el cual este proyecto productivo encaja, es decir, cuáles son las normativas que existen en esa jurisdicción y que regulan ese tipo de actividad productiva. Puede presentarse en general un manual de gestión ambiental, es decir, una serie de medidas destinadas a regular o a minimizar efectos negativos o a monitorear aquellas acciones que puedan producir efectos. Y este punto es fundamental y es en lo que vamos a tratar de desarrollar nuestro trabajo práctico, que es la etapa de identificación y predicción de impactos a partir de este proyecto y cuáles son los riesgos del ambiente de absorber esos impactos. Vamos a también describir en ese estudio un programa de monitoreo, es decir, un cronograma de las acciones por las cuales vamos a ir controlando cuánto el proyecto productivo está generando impactos en el medio receptor y el cronograma de las acciones para reducir o minimizar o modificar aquellas acciones que están generando impactos negativos principalmente. Esos serían los contenidos mínimos generales de un estudio de impacto ambiental. Como les decía, las normativas nacionales, provinciales o inclusive municipales pueden establecer para cada tipo de actividad productiva un contenido o una estructura específica, y eso es algo que el profesional debe tener muy presente antes de encarar la realización de un estudio de impacto ambiental para un cierto proyecto productivo, tener conocimiento profundo de las normativas que regulan esa actividad en el punto geográfico específico en el cual se pretende realizar. Básicamente lo que hay que tener muy en cuenta es que este estudio de impacto ambiental, en el que dijimos que el profesional de la agronomía está capacitado para participar, es una tarea multidisciplinaria y es muy probable que el profesional agrónomo solo no tenga la capacidad de completarlo perfectamente, sino que deba constituir el equipo de
trabajo capaz de generar un estudio de impacto ambiental. Hay diferentes metodologías ya probadas y eficaces para llevar a cabo esta tarea, principalmente en el punto que dijimos hoy de identificar y valorar esos impactos probables de un proyecto productivo, y que las vamos a ver un poquito más en profundidad. Una de ellas se denomina lista de chequeo, otra es la metodología de redes ambientales, los métodos matriciales y los gráficos AMEBA. Hay muchas más. Les presentamos estas porque son las más utilizadas, las más operativas, las de más práctica aplicación, y por eso queremos que ustedes tengan un conocimiento básico de cómo se aplican a la hora de presentar un estudio de impacto ambiental. La lista de chequeo que dijimos inicialmente es, si se quiere, una de las más sencillas de las estrategias, y es básicamente eso, es una enumeración de los posibles impactos que un cierto proyecto productivo puede generar. Se utiliza mucho en lo que se denominan procesos participativos, es decir, en aquellos proyectos que se generan a partir de las demandas o los requerimientos de la sociedad en su conjunto. Entonces se hacen ciertas encuestas, digamos, respecto a qué piensan distintos sectores involucrados o potencialmente involucrados en el proyecto sobre cuáles pueden ser los efectos que ese proyecto pueda generar. Tengan en cuenta y siempre recuerden que cuando hablamos de impactos podemos hablar de impactos positivos y negativos, es decir, presentamos o describimos un proyecto y le preguntamos a aquellos que pueden verse afectados por ese proyecto si les sirve o no les sirve ese proyecto, si les impacta en forma positiva o negativa y en qué aspectos. Entonces, esa lista de chequeo o verificación nos permite identificar probables impactos. Y es en general en todos los estudios el primer paso que se realiza, en algunos como única estrategia metodológica y en otros como la estrategia inicial, que se completa con alguna otra posterior. Es básicamente una herramienta cualitativa, porque lo que me permite es identificar impactos y a lo sumo los podré categorizar en impactos negativos o positivos según la mirada de los diferentes actores que hayan sido consultados. La otra de las estrategias que también es muy utilizada y que a ustedes les va a recordar un poco lo que vimos en el primer práctico, que era el práctico de modelos, es decir, de representación simplificada de los sistemas, etc. Las redes ambientales tienden a presentar un pantallazo de cómo está estructurado un proyecto productivo y cuáles van a ser los factores que pueden verse impactados por nuestro proyecto. Y está enfocado un poco más en detectar esas relaciones causa-efecto. Es decir, sería profundizar un poco la lista de chequeo, presentando también o teniendo en cuenta las distintas etapas o los distintos procesos productivos, y en base a esos procesos o etapas, cuáles pueden ser los factores del ambiente impactados y a su vez cuál es el efecto que el ambiente puede producir sobre el proyecto, etc. Es decir, es justamente establecer una red en la cual se verifiquen las relaciones entre los distintos componentes del proyecto productivo y del ambiente o entorno que puede ser impactado. También, como a la anterior, se trata de una herramienta de tipo cualitativo, en el cual puedo representar, identificar y analizar estas relaciones. Tal vez la metodología más utilizada hasta el momento, en distintas versiones, con distintas adaptaciones y en función de cumplir diferentes objetivos, es la denominada matriz de Leopold, por ser
este investigador quien generó la propuesta en la década del 70, pero que, como les decía, tiene diversas adaptaciones y modificaciones con el correr del tiempo y del avance científico en general. Y por eso muchas veces lo van a encontrar en la bibliografía como métodos matriciales en general. ¿De qué se trata este método? Básicamente se trata de una herramienta cual y cuantitativa, es decir, no solo de identificación y observación de impactos o relaciones causa-efecto, sino también de valoración de esos impactos o de esas relaciones. Básicamente consiste en construir una matriz, justamente, es decir, una tabla de filas y columnas, en las cuales, indiferentemente en filas o en columnas, se ubican todas las acciones que un proyecto se van a desarrollar dentro de lo que es un proyecto productivo. Todas las acciones que requiere ese proyecto para funcionar. Mientras que por el otro lado, en las filas, se van a describir todos los factores del medio receptor, es decir, todos aquellos elementos del ambiente que pueden recibir algún tipo de impacto por parte de esas acciones productivas. En ese conjunto de factores se van a encontrar los factores a los que normalmente se les llama factores ecológicos, es decir, los del medio ambiental, factores bióticos y abióticos, factores económicos y factores sociales, es decir, todos aquellos elementos que pueden verse impactados en función de la realización del proyecto productivo a través de esa serie de acciones que se requieren. La intersección de las filas de los factores con las columnas de las acciones genera las celdas de esta matriz. En cada una de las celdas de la matriz, lo que se va a determinar es, en caso de que estemos en una etapa cualitativa, lo que hicimos antes en la lista de chequeo o en la red ambiental. Es decir, identificar si estamos ante un efecto positivo o negativo de la acción del proyecto sobre cierto factor del medio receptor. Entonces, en esa matriz sería una matriz cualitativa exclusivamente en el cual solamente en la intersección de acción y factor decimos el impacto es positivo o es negativo o directamente no hay impacto, que también puede pasar. Si estamos en una etapa más avanzada en donde ya definimos que hay impacto, podemos generar una valoración de ese impacto y podemos decir, la acción 1 del proyecto genera sobre tal factor del ambiente un impacto de determinada magnitud y de determinada intensidad, que son diversos atributos de los impactos o clasificaciones de los impactos que ustedes ya vieron en las clases teóricas, pero que nos permiten valorar el nivel del impacto, la gravedad del impacto. Para eso debo contar con escalas que se generan ya sea para un proyecto productivo en particular o escalas genéricas que también la bibliografía proporciona. Esas escalas me van a permitir, como técnico que está realizando este estudio de impacto ambiental utilizando el método matricial, una vez que identifiqué el impacto y que determiné si se trata de un impacto positivo o negativo, realizar una valoración que me va a dar un número que es el que va a figurar en la celda y que me va a estar dando información respecto a la magnitud y la intensidad del impacto que cierta acción produce sobre cierto factor. Con todo esto voy a llegar a una matriz general del proyecto sobre el medio receptor. Con el análisis de esa información, de esa matriz, se podrán sacar conclusiones que en principio las va a sacar quien realice el estudio de impacto ambiental y las va a presentar ante el órgano ambiental, diciendo, este proyecto productivo con estas acciones genera estos impactos, a los que me den alto impacto negativo tendré que anexarles medidas de mitigación, es decir, medidas que el propio proyecto productivo
tomará para reducir el impacto negativo y además voy a tener efectos positivos que son los que busco con este proyecto. Ese sería un ejemplo de una matriz generada a partir de un proyecto productivo y como les decía, el análisis de los valores que están en esa matriz me va a dar la posibilidad de nivelar los impactos, de definir la factibilidad del proyecto y describir las medidas de mitigación. Esta es toda la información que yo necesito para construir una matriz de impacto. Definir el proyecto, cuáles son las etapas, cuáles son las acciones, en qué momento las voy a realizar, cuáles son los insumos que necesito. Es decir, todo lo que sea la descripción del proyecto productivo tiene que estar hecho antes de que yo pueda construir la matriz. También tiene que estar descrito el medio receptor, es decir, tengo que saber qué elementos están recibiendo los impactos del proyecto productivo. Los elementos, como les decía, ecológicos, económicos y sociales. Tengo que definir cuál es el área de estudio y el área de influencia, diferenciando en este aspecto que va a haber un área que yo voy a estudiar y voy a describir y otra área que no tengo acceso, pero sé que el proyecto puede llegar a generarle algún impacto. Tengo que tener también información respecto a estudios previos muy confiables, es decir, científicamente probados y realizados, en los cuales yo tenga información sobre qué elementos voy a tomar como indicadores, es decir, como variables medibles en las cuales los impactos se manifiesten y que yo pueda usar para decir, bueno, tal acción de un proyecto productivo produce sobre el aire, por ejemplo, como factor del medio, una elevación de tal concentración de determinado gas. Eso sería saber previamente cuál es un indicador adecuado para manifestar el impacto del proyecto que estoy describiendo. La elección de los indicadores que me permitan sacar conclusiones respecto al impacto del proyecto es una acción fundamental que puede estar hecha ya para un tipo de rubro productivo o que debo hacerla en el momento que genero un estudio de impacto ambiental para un cierto proyecto. Saber elegir las variables en las cuales veo el efecto del impacto, en las cuales puedo medir el efecto del impacto, en las cuales ya se hizo la prueba de cuál es el efecto de una cierta acción productiva. Entonces, tomé ahí un ejemplo muy sencillo que dice, si yo sé que la acción pulverización con fitosanitarios provoca un impacto sobre el factor agua y se corrobora que es el indicador residuo de agua de escurrimiento, residuos en agua de escurrimiento, ese indicador manifiesta el impacto, ese es el que uso para meter en la matriz. Ese es el indicador que yo voy a usar para demostrar cómo el proyecto productivo genera un impacto en el ambiente, en este caso en el factor agua. Todo eso está detallado en bibliografía previa en la que me tengo que apoyar cuando genero una matriz de impacto. Un método también que se utiliza es el gráfico de Ameba, que es una herramienta así como la matricial cuali y cuantitativa, en la que se trabaja describiendo escenarios en los que no hay proyecto productivo en comparación con aquellos donde el proyecto productivo está instalado. Lo que hace también, igual que el método matricial, es seleccionar indicadores, es decir, variables en las que sabemos que se genera alguna modificación por efecto del tipo de acción productiva de este proyecto. Una vez que están elegidos esos indicadores, se establecen los valores que tomarían esos indicadores en la situación sin proyecto. Y después se genera otra visión u otro escenario en el cual tenemos los valores que pueden tomar esos mismos indicadores en caso de que se instale un determinado proyecto productivo. Es decir, comparamos valores de indicadores
sin proyecto y con proyecto. Utilizamos escalas que nos permitan estandarizar las comparaciones. Por ejemplo, una escala de 1 a 10 para tal indicador, una escala de 1 a 10 para tal indicador. Entonces, yo sé que el valor 4 tiene el mismo nivel de apreciación sobre el indicador para cualquier indicador que esté eligiendo. Se utiliza mucho en lo que es la evaluación de sustentabilidad de agroecosistemas, es decir, en la posibilidad de generar agroecosistemas sustentables en los distintos aspectos en el tiempo. Y el tipo de gráfico que se obtiene es como ese, en el cual tengo indicadores que, por ejemplo, pH para una situación inalterada, es decir, una situación en la que no hay proyecto, un valor de referencia, que sería el valor que permite que el proyecto se realice, y un valor umbral, es decir, un valor que no debe sobrepasarse porque en ese caso estaríamos ante un efecto ambiental irreversible o de alto impacto. Entonces, lo que me muestra este gráfico es, por ejemplo, en verde serían los valores que van uniendo los indicadores en su máxima expresión, es decir, en la expresión de la situación inalterada. Después tenemos en celeste los valores umbrales, es decir, los valores de los indicadores en los cuales es posible desarrollar un proyecto productivo, y en rojo están unidos los valores de los indicadores en una situación muy grave. La línea negra es un ejemplo de un proyecto productivo, en los cuales se establece qué valores van a tomar los indicadores con ese proyecto productivo y se ve cuán alejados están de la situación ideal. En función de esa distancia entre la situación ideal y la potencial ante el desarrollo del proyecto productivo, se tomarán las determinaciones respecto a la factibilidad o no de llevar a cabo el proyecto. Con los valores de los indicadores muchas veces se construyen índices para facilitar esta interpretación, que básicamente son expresiones matemáticas en las cuales se integran los valores de los indicadores y que permiten obtener en general una expresión adimensional en la cual puedo, o con el uso de la cual puedo establecer comparaciones entre distintos escenarios o distintos sistemas productivos. Un ejemplo del índice es uno que desarrollamos en la cátedra, es el índice agroambiental, en el que se integran indicadores de suelo y de vegetación a partir de la instalación de proyectos productivos en áreas de bosques nativos, en áreas modificadas. Otro ejemplo es el que desarrolla Sarandoni Flores en una evaluación de sustentabilidad de distintos proyectos productivos agroecológicos y en los cuales le suma la ponderación, es decir, la valoración de las acciones sobre los indicadores. Entonces, le agrega al índice coeficientes que hacen que un indicador pese en la expresión matemática más que otros. Eso sería ponderar el aporte de cada indicador, y si el indicador va a ser modificado por una acción, el indicador que más pese, la acción que modifique el indicador que más pese, tendrá más efecto sobre la evaluación final. Entonces, en general, debemos repasar. La evaluación de impacto ambiental es un proceso por el cual vamos a predecir, identificar, valorar y comunicar impactos potenciales de un proyecto, determinando la posibilidad de llevarlo a cabo o no. Debemos cumplir con dos etapas fundamentales, que es la realización del estudio de impacto ambiental y que se llegue a lo que es la declaración de impacto o dictamen final. Ese resultado determinará si se puede llevar a cabo el proyecto, si hay que introducir modificaciones o si se dice que no. El ingeniero agrónomo puede participar en la realización del estudio de impacto ambiental, o sea, puede formar parte del equipo multidisciplinario
está capacitado para ello. Deben aplicarse siempre herramientas metodológicas de eficacia probada, como las que hoy describimos y que les dije, hay otras que también están probadas y son eficaces. Nosotros les presentamos algunas que consideramos las más operativas. En estas herramientas, específicamente en las cuantitativas, son imprescindibles los indicadores porque representan aquellos parámetros sensibles a los impactos de los proyectos. Estos indicadores deben ser generados en forma local, de fácil medición, tener acceso cualquiera a poder interpretarlos, y por eso hay una rama de la ciencia aplicada que se dedica en los distintos rubros a la selección de indicadores. Es muy importante su generación local. Finalmente, estos indicadores pueden integrar índices que facilitarán la interpretación del análisis. Con todos estos elementos, más la bibliografía que les vamos a dejar, ustedes podrán estar en condiciones de realizar las actividades que les proponemos para poner en práctica estas metodologías, que por supuesto las vamos a ir completando en las clases de consulta previstas para cada semana. En el campus van a tener bibliografía de apoyo y la propuesta de actividades para realizar poniendo en práctica algunas de estas metodologías.